Buen día, nosotros somos de la institución educativa Leopoldo López Álvarez de grado 11. En el área de física tenemos como tema principal la electricidad y el magnetismo. Mi nombre es Jocelyn Yulani Arcos, Francesca López, Valentina Gómez Muñoz, Karen Tatiana Bolaños. A continuación, electricidad. Energía que se produce por el movimiento de cargas eléctricas como electrones o protones. La carga eléctrica es una propiedad fundamental de las partículas subatómicas que describe su capacidad para interactuar con campos electromagnéticos. La carga eléctrica es una magnitud escalar que aproxima las partículas elementales y que determina la fuerza electromagnética que actúa entre ellas. Entre ellos encontramos dos tipos de cargas eléctricas, que sería la carga positiva, que serían los protones y los iones positivos, y en la otra sería la carga negativa, que serían los electrones y los iones negativos. El de Coulomb es fundamental para entender los fenómenos electromagnéticos y su papel en la estructura de la materia. Unos ejemplos de ello sería la atracción entre un imán y un clip de papel. Otra sería la repulsión entre dos cargas eléctricas iguales. También sería la formación de moléculas mediante enlaces químicos. La eléctrica es una región del espacio donde una carga eléctrica experimenta una fuerza electromagnética debido a la presencia de otras cargas eléctricas. La importancia de ello sería que el campo eléctrico también es como fundamental para la física y la ingeniería porque describe la interacción entre cargas eléctricas. También nos permite calcular la fuerza electromagnética entre cargas. También nos explica los fenómenos de la electricidad estática y la corriente eléctrica. Y también es esencial para el diseño de circuitos electromagnéticos y dispositivos. Corriente eléctrica y circuitos. ¿Qué es la corriente eléctrica y los circuitos eléctricos? Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí por los que se puede circular una corriente eléctrica. La corriente eléctrica es un movimiento de electrones, por lo tanto, cualquier circuito debe permitir el paso de los electrones por los elementos que lo componen. Campo magnético. El magnetismo es una fuerza que surge de la interacción entre imanes y materiales ferromagnéticos. El campo magnético es la región del espacio donde se ejerce la fuerza magnética. Ejemplos de magnetismo. Imanes. Atraen o repelen otros imanes y materiales ferromagnéticos. Brújula. La aguja magnética se alinea con el campo magnético terrestre. Motores eléctricos. Utilizan imanes y campos magnéticos para convertir energía eléctrica en un movimiento. Ejemplos de campo magnético. Campo magnético terrestre. Protege la Tierra de la radiación solar. Campo magnético de un imán. Atrae o repele otros imanes y materiales ferromagnéticos. Campo magnético de una bobina de alambre. Es utilizado en transformadores y motores eléctricos. Campo magnético de un solenoide. Es utilizado en dispositivos de levitación magnética. Electromagnetismo. El electromagnetismo es una rama de la física que se encarga de estudiar la interacción entre las partículas con campos eléctricos y magnéticos. La fuerza de los imanes provoca que se dé el giro de dicha espira para llevarla a la posición vertical. Como se puede observar, la línea se alinea en el campo magnético que produce la espira con el campo magnético del imán. La corriente por el circuito exterior siempre tiene el mismo sentido de circulación cada medio ciclo. Así, el par de fuerzas siempre impulsa la rotación. Inducción electromagnética. La ley de Faraday de la inducción electromagnética es una de las leyes fundamentales del electronegativismo y fue formulada por el científico británico Michael Faraday en el siglo XIX.
Esta ley describe cómo un cambio en el campo magnético puede inducir una corriente eléctrica en un circuito. La ley de Faraday. La ley de Faraday establece que la tensión eléctrica inducida en un circuito eléctrico es proporcional a la variación del flujo magnético que lo atraviesa. Este realizó experimentos para investigar la relación entre electricidad y magnetismo. Algunos de estos son los siguientes. 1. La bobina y campo magnético. Faraday enrolló una bobina de alambre y acercó y alejó un imán de ella, observando que cuando el imán se movía se generaba una corriente en el alambre. Descubrió que la magnitud de la corriente dependía de la velocidad del movimiento del imán y de la cantidad de espiras en la bobina. Potencia eléctrica. Potencia eléctrica es un parámetro que indica la cantidad de energía eléctrica transferida de una fuente generadora a un elemento consumidor por unidad de tiempo. En nuestro hogar, determinada la cantidad de aparatos eléctricos que podemos conectar a la red de manera simultánea. Eléctrico es un concepto fundamental en la física y la ingeniería eléctrica, ya que permite analizar y diseñar sistemas eléctricos y electrónicos. Bueno, unos ejemplos de ello sería el potencial eléctrico en un cable eléctrico, también en un condensador y también en un generador eléctrico. Los circuitos eléctricos básicos son redes de elementos conectados que permiten generar, transportar y utilizar energía eléctrica. Los tipos de circuitos eléctricos básicos son en serie y en paralelo. El circuito en serie es la corriente la misma en todos los puntos del circuito, pero la tensión puede variar. En este tipo de circuito, si se quema una ampolleta, el circuito se interrumpe y no se pueden encender las demás. Circuito en paralelo. La tensión es la misma en todos los puntos del circuito, pero la corriente puede variar. En este tipo de circuito, si se quema una ampolleta, las otras siguen funcionando. Los circuitos eléctricos básicos están compuestos por los siguientes elementos: un generador, conductores, receptores, elementos de mando o control y elementos de protección. Henry también estudió el fenómeno de la inducción. Aunque sus descubrimientos no fueron tan publicitados en su época, sin embargo, Henry fue pionero en varios aspectos, como en el desarrollo del electroimán y la inducción en circuitos múltiples. Él desarrolló el electroimán. Henry enrolló alambre en un núcleo de hierro y descubrió que al pasar la corriente por el alambre se generaba un campo magnético mucho más potente. Este gran descubrimiento permitió el desarrollo de dispositivos como el telégrafo. La inducción de circuitos múltiples. Henry demostró que un cambio en el flujo magnético de un circuito podía inducir corrientes en múltiples circuitos vecinos, mostrando que la inducción electromagnética podía tener un alcance mucho más amplio y se usaba en aplicaciones en sistemas de comunicación. Resistencia y ley de Ohm. Es un principio fundamental que establece la resistencia. La ley de Ohm establece que la resistencia de un circuito eléctrico se puede calcular a partir de la relación entre la tensión y la corriente. Es directamente proporcional al voltaje inversamente proporcional a la resistencia. Esto indica que si en un circuito mantenemos fijo la resistencia y aumentamos el voltaje, la corriente aumenta. Si reducimos el voltaje, también lo hará la corriente en la misma proporción. ¿Qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm es una relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia y cómo se comportan entre sí. La ley de Ohm fue desarrollada por el físico alemán Georg Ohm, que realizó muchos experimentos para desarrollar su teoría, incluyendo la medición de la corriente tocando los circuitos eléctricos con corriente para ver cuánto dolía. Como puedes imaginar, cuanto más alta es la corriente, más duele. Ahora hay 3 fórmulas que necesitamos utilizar en la ley de Ohm, pero en realidad no necesitamos recordarlas. Y te mostraré un consejo súper fácil en un momento. Así que las 3 fórmulas que usamos para la ley de Ohm son: el voltaje es igual a la corriente multiplicada por la resistencia, la corriente es igual al voltaje dividido por la resistencia es igual al voltaje dividido por la corriente. Si eso parece mucho para recordar, no te preocupes porque no necesitamos recordarlos. Todo lo que necesitamos recordar es el triángulo de Ohm que tiene este aspecto.
así que solo tienes que recordar estas 3 letras en orden, V y R. La síntesis de Maxwell se refiere a la unificación de los conceptos de electricidad y magnetismo en una teoría única. Él formuló un conjunto de ecuaciones que describen los comportamientos de los campos eléctricos y magnéticos y cómo interactúan entre sí y con la materia. Estas ecuaciones, conocidas como las ecuaciones de Maxwell, son las siguientes. La ley de Gauss, la cual describe cómo cargas afectan el campo eléctrico, describe si son positivas o negativas. La ley de Gauss del magnetismo. Las fuentes y sumidores del campo magnético no existen. La ley de Ampère es un campo eléctrico que cambia en el tiempo o cargas moviéndose que activan el campo eléctrico. El flujo magnético. Es una medida de la cantidad de magnetismo y se calcula a partir del campo magnético, la superficie sobre la cual actúa y el ángulo de incidencia formando entre las líneas de campo magnético y los diferentes elementos de dicha superficie. La unidad del flujo magnético en el Sistema Internacional de Unidades es el Weber y se designa por W, motivo por el cual se conocen como weberímetros, los aparatos empleados para medir el flujo magnético. El flujo magnético es el conjunto de líneas de fuerza que atraviesan la superficie de un cuerpo sometido a la acción de un campo magnético. Este es el símbolo a través del cual vamos a representar el flujo magnético. Aquí tenemos una pequeña gráfica donde podemos apreciar al vector campo magnético, el vector superficie y fíjate en el ángulo que están formando. Entonces, ya podemos mencionar la fórmula. Fíjate, esto representa al flujo magnético. Y mediante esta ecuación podemos calcular su módulo. Fíjate que las unidades en el sistema internacional, creo que esto ya lo habíamos visto en capítulos anteriores. Campo magnético en Tesla, ¿verdad? Superficie en metros cuadrados. Y bueno, el ángulo entre el vector superficie y el vector campo magnético. Y este símbolo que me representa el flujo magnético que se va a medir en Weber. Y aquí está su símbolo. Laboratorios. Generador electromagnético casero. Objetivo: construir y demostrar el funcionamiento de un generador electromagnético casero, evidenciando cómo un campo magnético variable induce una corriente eléctrica en un conductor mediante el principio de inducción electromagnética. Materiales: imanes fuertes, bobina de cobre, bombilla LED, base de cartón o plástico. Procedimiento: enrollar el alambre de cobre formando una bobina. Colocar el imán en el interior de la bobina y moverlo rápidamente. Observar cómo la bombilla LED se enciende al generar corriente. Resultados esperados. El movimiento del imán genera un cambio en el flujo magnético, induciendo corriente eléctrica en la bobina, lo cual enciende la bombilla. Campo magnético de un solenoide. Objetivo:
Estudiar las propiedades y el comportamiento del campo magnético generado por un solenoide, al ser atravesado por una corriente eléctrica. Visualizando las líneas del flujo mediante el uso de limaduras de hierro. Materiales: solenoide, que es una bombilla de alambre. Fuente de corriente: limaduras de hierro. Cartulina. Procedimiento: conectar el solenoide a la fuente de corriente. Colocar la cartulina sobre el solenoide y espolvorear limaduras de hierro. Observar cómo las limaduras se alinean siguiendo las líneas del campo magnético. Resultados esperados. El campo magnético generado por el solenoide será visible en las limaduras de hierro, mostrando líneas de flujo similares a las de un imán. En conclusión, la electricidad y el magnetismo son pilares fundamentales de la física moderna y su estudio ha permitido desarrollar tecnologías esenciales en la vida cotidiana, como generadores eléctricos, motores y dispositivos de comunicación. Como podemos tener en cuenta, lo que hemos mirado anteriormente es muy importante para nuestros conocimientos sobre la física.